Hoy vamos a revisar el tema de penetrancia y expresión genética en malformaciones del oído. Se trata precisamente de dos hermanitos, uno de sexo femenino y el otro de sexo masculino, los cuales presentan diferentes grados de microtia. Presentamos al paciente número 1. Es un recién nacido de sexo femenino, producto de un parto eutóxico hospitalario en el hospital de segundo nivel Walter Kohn. Bueno, tenemos un Apgar de 7 a 9, es decir que nació en buenas condiciones, un peso normal de 3.500 gramos, una talla normal de 51 centímetros y un perímetro cefálico dentro de lo normal de 34 centímetros, es decir, nació una recién nacida en buen estado general. Bueno, al examen físico lo que nos llama la atención es la presencia de malformación de pabellón auricular en el oído derecho, lo que se denomina comúnmente como microtia. Además existe la ausencia de conducto auditivo externo. El oído izquierdo está de características normales y también el resto del examen físico está dentro de parámetros normales. En esta imagen precisamente podemos observar el oído derecho que presenta una deformación del pabellón auricular, lo que se conoce como una microtia. Además también podemos advertir una ausencia del conducto auditivo externo. Por tanto, tenemos aquí una malformación del oído derecho en esta recién nacida. El resto del examen de la recién nacida estaba prácticamente normal sin alteraciones. Como antecedentes de su embarazo, la madre refiere que padecía una infección vaginal, por lo cual realizó tratamiento médico con óvulos. Además, indicó que es el segundo embarazo, es decir, su segundo hijo. Tiene un familiar de su esposo que presenta deformación del pabellón auricular, pero con conducto auditivo externo permeable. Vive en la zona del mercado Roberto Jung. En dicha zona, aparentemente, no existe zonas de contaminación ambiental. Presentamos al paciente número 2. Se trata del hermanito precisamente de esta recién nacida, del primer hijo de la mamá. Ella tiene de 3 años de edad, tuvo un parto hospitalario en el hospital de Chiripujio sin complicaciones, con un peso adecuado y una talla adecuados. Refiere un embarazo con absoluta normalidad. Al examen físico del hermanito mayor, que es de sexo masculino, llama la atención también una malformación del pabellón auricular derecho, pero con un conducto auditivo externo permeable. La audición aparentemente es normal y un desarrollo psicomotor normal para su edad y el resto del examen físico de características normales. En esta imagen podemos ver el oído derecho del hermanito mayor de la recién nacida. Como podemos advertir, también hay una deformación del pabellón auricular, pero en menor intensidad que la hermanita menor. Sin embargo, también es en el lado derecho y bueno, podemos ver que el gen de esta malformación de oído ya se presentó en el hermanito mayor, pero en menor intensidad. En el oído izquierdo prácticamente podemos advertir un oído y pabellón auricular normal, al igual que la hermanita menor, es decir, el lado derecho solamente era el afectado. Se realiza una ecografía abdominal de los dos hermanitos, el cual el reporte indica impresiona como normal, donde ambos riñones mantienen buena relación córtico-medular normal y pielocaliciar. Por tanto, la impresión diagnóstica de la eco abdominal es de características normales en los dos hermanitos. ¿Qué es la microtia? La microtia es una deformidad congénita del oído externo, en la que el oído no se desarrolla por completo durante el primer trimestre del embarazo. La palabra microtia quiere decir oído pequeño. Proviene de las palabras en latín micro y otia. Los oídos con microtia varían en apariencia y normalmente son más pequeños. Hablaremos de los grados de microtia. Tenemos el grado 1, grado 2, grado 3 y 4. El grado 1 se presenta cuando el oído es más pequeño que lo normal, pero están presentes las características claves de un oído, aunque pueden tener diferencias menores en la forma. El grado 2 faltan algunas de las características del oído, aunque normalmente la mayor parte de los 2/3 inferiores del oído siguen presentes. La microtia de grado 2 algunas veces se denomina microtia de tipo conchal. El grado 3
Este es el tipo más común de microtia, en que el único rasgo que permanece es un remanente del lóbulo de la oreja con forma de un maní o cacahuate pequeño. La microtia de grado 3 también se denomina microtia tipo lobular, donde el canal auditivo normalmente está ausente por completo. Y la microtia grado 4 es la ausencia completa del oído externo sin remanente alguno. Esto generalmente se denomina como anotia y es poco frecuente. ¿Qué edad se puede reparar la microtia? Alrededor de los 8 a 10 años de edad, cuando el cartílago en las costillas del niño es lo suficientemente robusto y grueso para producir una estructura para la reconstrucción. Las ventajas de esperar hasta que el niño sea mayor permiten una mejor simetría con el tamaño de la oreja opuesta después que termine de crecer, también que el niño sea físicamente más grande y psicológicamente más maduro para llevar a un resultado permanente mucho mejor. La incidencia de microtia es 1 en 10.000 a 1 en 20.000. Sin embargo, esta estadística varía según los países y regiones, donde puede presentarse inclusive en 1 a 2 por 1.000 recién nacidos, inclusive todavía ser más frecuente. Cobra importancia regiones con mayor altitud a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de países como Bolivia, Ecuador y Colombia. Se postula causas como una caída de los niveles de oxígeno en el primer trimestre, exceso de consumo de drogas y alcohol, consumo de algunos medicamentos como la isotretinoína, las metanfetaminas y la talidomida, además de un bloqueo de irrigación sanguínea que afectarían al desarrollo precisamente del oído. Aproximadamente en el 5% de los casos, la microtia puede ser familiar. Por tanto, dentro de su etiología, se considera como etiología multifactorial. Revisaremos el término de penetrancia del gen. Cuando el efecto del gen está presente en un determinado porcentaje de personas, hablamos de penetrancia del gen. Ejemplo, cuando el rasgo físico se halla presente en el 100% de las personas portadoras del gen defectuoso, se dice que la penetrancia es completa. Es así que tenemos en el gráfico de la derecha el siguiente ejemplo. Tenemos una persona de rosado y una persona de blanco. Una persona de rosado con penetrancia genética y de blanco sin penetrancia genética. Si tenemos que esta persona tiene 2 hijos con la presencia del gen, tenemos un 100% de penetrancia. Solamente uno de los 2 hijos está con el gen defectuoso, tenemos 50% de penetrancia. En este caso hemos visto que los 2 hijos tenían la presencia del gen defectuoso de la malformación de pabellón auricular o microtia. Revisaremos ahora el término de expresividad del gen. Se refiere a las diferencias que se presentan en cuanto al grado de intensidad del efecto del gen. Ejemplo en la polidactilia. Unas veces los afectados presentarán la anomalía en su grado máximo, es decir, tendrán un dedo supernumerario bien formado con articulaciones. Otros tendrán dedos supernumerarios incompletos, otros simplemente un pequeño nódulo y otros finalmente poseen el defecto en su mínima expresión. Entonces a eso se refiere la expresividad variable del gen. Finalmente haremos una discusión de este caso clínico. En primer lugar indicamos que ha habido un 100% de penetrancia en ambos hijos, porque el defecto del gen se ha manifestado fenotípicamente en los 2. Sin embargo, hubo una expresión genética diferente en cada hijo, siendo de mayor intensidad la expresión del gen en la hermanita menor, en la bebé, y no así tanto en el hermanito mayor. También otra conclusión que podemos llegar es que la malformación de oído no discrimina sexo, porque se ha presentado en una bebé de sexo femenino y el hermanito mayor de sexo masculino. Otra conclusión que podemos llegar con este caso clínico es que generalmente la malformación congénita de oído es unilateral. Esto es una buena noticia porque estos pacientes van a poder escuchar y por tanto van a aprender a hablar con el lado que está sano.
También indicamos que las malformaciones de oído pueden ser sindrómicas o no sindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Pueden asociarse a síndromes como por ejemplo los más conocidos, el síndrome de Down, el síndrome de Golden Hair, el síndrome de Treacher-Collins, o puede ser no sindrómica como en este caso. La incidencia de malformaciones del oído es 1 en 10.000 a 20.000 recién nacidos. La literatura indica que es más frecuente en varones. No sigue un patrón hereditario en el 85% de los casos, siendo los papás sanos.